Buenas noches. Hoy, como todos los martes, en punto de las 9, hoy un poco más tarde que en punto de las 9, estamos aquí en este programa que se llama Plural, donde entrevisto a gente que sabe más que yo, que es por lo general el común denominador pues de todos los programas que hago. Entonces, hoy tengo el honor de tener a una amiga de muchos años, Paola Zavala Saeb, extraordinario personaje, experta en un tema de lo más terrible, que es reinserción. Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chato? Bien contenta de estar aquí platicando contigo. Ya tengo tiempo de no verte en vivo. Como 2 años, ¿no, Chatito? Desde la última Chabela Vargas que nos pusimos. Estuvo buena. Así es. Oye, fíjate que ayer tuve un programa que se llama Sin Conservadores, lo hacemos por Sin Línea MX y por Radio Numancia. Es el segundo programa que dedicamos al caso Wallace y eh, el de ayer fue acerca de la creación de delitos en México. Tú eres una gente que está metida, no en la creación de delitos, gracias a Dios, sino en la reinserción de esta pobre gente que se ve obligada, algunas por necesidad y otras por vicio y por fornicio, como dicen en la iglesia, pero todos con un denominador que es cuando sales, cuando ya acabó tu condena, cuando estuviste en un cerezo, en un ceferezo, este, yo, que se llaman centros de reintegración social, yo creo honradamente, pero para eso estás aquí, para que yo te pregunte alguna cosa de esas que yo, porque mis creencias no son tan válidas, que Pues yo nadie no te se creas. reintegre, ¿no? ¿Tú crees que nadie se reintegra? Ahí, Ahí empezamos como la discusión por el chat. venga, empecemos. Pues a lo mejor no, Chato, porque para estar reintegrados había que estar integrados antes, ¿no? Y, Exacto. y la mayoría de las personas que están en prisión, siempre lo digo, pues la mayoría de ellas, no, no todas, pero estamos hablando de la mayoría, son personas que vivieron en la exclusión desde antes de entrar a cárcel. Entonces es como un fenómeno, pues muy, o sea, es un fenómeno social vinculado a la pobreza. Y aquí quiero ser como muy clara, no es la extrema pobreza, no es la gente que se roba un pan, sino es más bien vinculado a la inequidad social. ¿No? Las personas que están en la cárcel no son los grandes delincuentes del país, no son los grandes narcos, no son los políticos, los de cuello blanco, los secuestradores, ¿no? Los hay, pero en un número muy menor. La mayoría de las personas que están en cárcel son hombres, o sea, también ahí es un tema que podemos tratar después, que tiene un enfoque de género muy, muy interesante, ¿no? El 95% de la población penitenciaria son hombres. 95 contra 5 mujeres, o sea, contra 5% mujeres. Entonces, ese es un dato muy importante, pero también la mayoría de ellos tienen apenas la educación básica, y cuando digo la mayoría no hablo del 50%, 55%, hablo del 75% que tienen apenas la secundaria, ¿no? También la mayoría están por delitos de robo, ¿no? Y son De delitos. robo misceláneo, además, la gran mayoría, ¿no? Sí, o sea, mira, es que ya en los códigos penales de los estados y federales ya todo robo es robo agravado, todo. O sea, el único robo que no está agravado es el que no te das cuenta, ¿no? Está muy difícil porque ni siquiera decir el del carterista en el metro que tú vas ahí, te saca la carta y no te diste cuenta, no es robo agravado, pero sí porque es en transporte público, ¿no? O sea, en Claro. realidad, el robo a casa habitación es agravado, el robo en transporte público es agravado, el robo con, pues evidentemente con violencia es agravado, el robo, o sea, todos los tipos de robo ya es casi imposible que algún robo, no me puedo imaginar cómo se hace ahorita para acreditar un robo simple, pero la mayoría de los robos pues son robos con tipificados como robos agravados, y eso hace que las personas estén más tiempo en la cárcel, pero pues regresando a tu pregunta, pues se pueden reintegrar, pues si no estaban integrados, ¿cómo los vas a reintegrar? ¿No? O sea, yo hablo por eso de integración social, porque lo que hay que hablar es de integrarlos a la sociedad, ni siquiera muchas veces ni de nueva cuenta, sino desde el principio. Las personas cuando salen de prisión, es como muchas veces como si fueran unos niños, ¿no? O sea, salen en la madrugada con un uniforme de reos, muchos de ellos se los quitan saliendo de los centros penitenciarios, y digo en la madrugada porque pues a las 12 de la noche
acaba la sentencia, ¿no? Y a las 12:01 empieza el primer día de su libertad. Entonces, en lo que pasa todo el trámite y el sello y la secretaria y la burocracia, están saliendo 3:30, 4 de la mañana a una ciudad que dejaron de ver hace años. Se quitan el uniforme y están ahí muchas veces en boxers, muchas veces nadie va por ellos, ¿no? O sea, sus familias se desintegran, los dejan, los abandonan. En el mejor de los casos sí van y les llevan ropa, pero en otros no. Entonces tenemos esta persona que está en la cárcel que para mí es una persona que están haciendo en la sociedad, ¿no? Y la Claro. abandonamos, y la dejamos ahí, abandonada, sola, sin a dónde ir. Pero entonces, a ver, aquí viene el primer problema, que es si están orillados por una sociedad que los ha excluido, si nunca estuvieron integrados, si esta pena que purgaron legalmente, que no justamente, en la mayoría de los casos, es decir, sí salen con ganas de reintegrarse a una sociedad de la que nunca estuvieron metidos, si es posible, tú has visto algo que diga, oye, qué maravilla, qué bien le fue a este cuate, porque además, ¿sabes cómo lo veo? Como un niño abandonado que además regañaste, al que además golpeaste y que además cuando ya acabó de purgar su pena porque se portó muy mal, pues lo echas a la calle otra vez. ¿Estoy exagerando o es más o menos así No, todo? es así. O sea, pero claro que creo que hay casos, muchos casos de éxito que dependen de muchas variables y de muchos factores, pero primordialmente muchos de ellos te dicen, ¿qué hay que hacer para no regresar a cárcel? Porque yo no quiero volver a vivir esto y soy el perfil perfecto para volver a vivir esto, porque voy a volver a ser pobre, porque voy a regresar a mi círculo de violencia, porque ya me tienen ubicada en la policía y porque cuando necesiten responsables de delitos me van a agarrar a mí. Y eso es como muy, muy, muy común, porque además saben que son personas sin defensa, justamente porque son personas pobres, que van a caer con un defensor de oficio, que van a tener 300 expedientes igual a los de ellos, ¿no? Ahora sí que carne de cañón del Estado para castigar, ¿no? Y Para digo, poder para llegar a la la suma verdad es de... que no están castigando lo verdaderamente profundo que ha lacerado a la sociedad. Pero ellos muchos dicen, ¿qué hay que hacer? Porque tengo todas las condiciones. Es más, muchos hasta dentro de cárcel consumían drogas y es muy difícil que dejen de consumirlas porque no hay tratamientos adentro de cárcel para que les ayuden a dejar de consumirlas. Entonces es como, tienes temas de adicción, no tienes vínculos familiares, a donde regresas es el círculo de violencia que te expulsó, o sea, ¿dónde te agarras para no volver a delinquir, no? Y creo que muchos de ellos se agarran de su voluntad, ¿no? De su dignidad, de su fuerza tremenda que tienen. Y muchos de ellos lo logran, muchísimos. ¿Y qué logran? Pues depende de la vida y del plan de cada uno, de lo que les haga felices. y de la suerte. Y de la suerte y de las redes pocas que podamos hacer, las manos que les podamos extender, ¿no? Pero siempre cuento la historia de Ezequiel, es uno, pero conozco muchas historias así. Ezequiel es una persona que conocí un día que tuve que ir a un reclusorio a recoger a una persona indígena que salía y que no sabía, bueno, no sabía ni, o sea, no sabía hablar español, ¿no? También había roto sus vínculos familiares. Y mientras yo esperaba a esta persona, vi a Ezequiel sentado en la banqueta. Y justo pensé que nadie iba a pasar por él y me acerqué a platicar con él y le pregunté que cuántos años había estado en cárcel. Y me dijo, no, pues 10. Claro. 10 es como la supermedia, porque como te estoy contando que la media es robo, pues siempre son como 10, es como la media de la pena, ¿no? Entonces, igual Ezequiel rondaba los 40 años. Me dijo, pero estoy contento porque salí a tiempo, ¿no? Y me llamó mucho la atención que después de 10 años, el día que salió a tiempo, le dije, ¿a tiempo de qué, Ezequiel? Y me dijo, a tiempo de correr el maratón de la Ciudad de México. En ese entonces yo trabajaba en el gobierno de la Ciudad de México y esto era, no sé, un martes y el sábado era el maratón, ¿no? Y yo, ay, no, Ezequiel, pues imagínate, para inscribirte al maratón es un broncón, ¿no? Tienes que apartar el número con meses antes. O sea, yo decía, pero este hombre tiene que correr el maratón. ¿Cómo le voy a hacer para que corra el maratón? Porque lo tiene que correr. Y entonces él me contó que diario daba vueltas alrededor de la cancha del Reclusorio Oriente y daba no sé cuántas vueltas para entrenarse diario. Y me dijo, yo entrené en prisión para poder correr en libertad. Entonces, cuando me dijo eso, o sea, eso me parece así como Es la frase. la frase de la reinserción. Y entonces pues hicimos una en redes sociales y contamos esta historia y dijimos que quién donaba su número para Ezequiel.
Y hubo varios que estuvieron dispuestos a donarlos, y entonces ya por fin el chavo que le donó el número de Ezequiel, porque aparte de ahí me enteré que también te tienen que donar los tenis, porque no puedes correr con tenis nuevos, que tienen que estar amoldados, una cosa así muy loca con el tema de los maratones. Y el chavo que le donó el número, pues hazte cuenta que le estaba donando un riñón, siempre cuento eso, porque para él, imagínate, era otro chavo que también había No, sí, entrenado claro, claro. tiempo para cumplir su sueño de correr, pero se lo donaba y le fue muy bien. ¿Y qué es la reinserción para Ezequiel? Seguir corriendo, seguir inscribiéndose a maratones. Y él, por ejemplo, adentro vendía tortas y se las chuleaban mucho y con el dinero que ahorró puso una tortería afuera, ¿no? Entonces tiene una tortería, tiene a su pareja y corre maratones. Y es feliz, o sea, es un hombre integrado y feliz, ¿no? O sea, Es increíble. y así hay como muchas, muchas historias. Ahora, esas no son la mayoría. Esas no son la mayoría, desde luego que no. Hace tiempo, no sé si te acuerdas, pero nosotros hicimos una revista dentro de los penales en Querétaro. Se llamaba Vox Populi, la voz de los que no tienen voz. Muy poético el asunto. De poesía, de narrativa, alientos cortos, la hacíamos cada vez que se podía. Sí. Iba a decir mensual, pero tampoco era para tanto. Y el contacto con el dolor continuo de hombres y mujeres que están privados de su libertad, y eso de privados de su libertad no es como el COVID, ¿verdad? No es de que te metes a tu casa y que te ves la tele o te desesperas un poco porque no hay suficiente para la comida. No, ahí te metes a un salón, a un cuarto en el que debían de caber 5 y caben 50, ¿no? Y en el que todo tiene un costo, y todo tiene un costo alto, y todos sueñan con la libertad y nadie sabe qué es eso. Digo que esa es la otra parte. Cuando sales, ¿ya eres libre, Paula? ¿Cómo la ves? Pues es que hay gente que adentro de prisión es libre, chato. O sea, si nos ponemos a pensar, Ole, no, sí, no, no, muchos de ellos nunca pierden su libertad y eso es como algo maravilloso y eso es como hacia donde yo creo que además la construcción de las cárceles debe apuntar, ¿no? O sea, tú les permites, les los privas de su libertad física, es decir, ellos ya no pueden disponer cuando cometen un delito o cuando, yo prefiero decir, son juzgados por un delito porque no necesariamente lo cometieron, están en cárcel y entonces no pueden desplazarse, ¿no? Y ya ese me parece castigo suficiente. Pero el sistema ni siquiera, muchas veces ni siquiera les da chance de elegir en qué se quieren capacitar, ¿no? En qué quieren trabajar. No les da opciones, o sea, básicamente en nada, ¿no? O son súper limitadas, ¿no? Entonces hay una restricción de libertad en muchos sentidos. Pero muchos de ellos son capaces de sobreponerse a eso, sobre todo por medio del arte, y se expresan y son libres de imaginar, de pensar sobre su propio cuerpo, se dominan, o sea, generan al contrario, un contacto con la libertad muy profundo y muy diferente a lo que tú y yo pensamos que libertad es, que en este momento se me antoja una chela y voy al Oxxo por ella, ¿no? O sea, probablemente pueden tener muchos contactos más cercanos con la libertad. Ahora, respecto a esta libertad de ir al Oxxo y comprarse una chela, son libres cuando salen, pues ahí ya están jugando otros factores, ¿no? Importantes como la economía, ¿no? O sea, como que eran los mismos de antes de entrar a la cárcel, ¿no? O sea, bueno, ¿qué pero ahora man- más solos, ¿no? y ahora más solos, ¿no? O sea, es como, ¿qué posibilidades tengo yo de vivir una vida semejante a la tuya? O sea, de ir a Acapulco, de conocer el mar, de ir con mi chava, De tener una chava. de tener una chava, ¿no? O sea, porque si me voy a trabajar a un Oxxo, resulta que voy a tener que trabajar como 4 años para poderme ahorrar y irme a Acapulco un fin de semana, y eso es algo que tú puedes hacer trabajando un mes o dos, y eso no es justo. No. O sea, es un tema de vida y eso es un tema profundo, porque cuando nos preguntamos por qué el narco está pudiendo generar tanto ejército, o sea, ¿cómo es que la gente por 6,000, por 8,000 pesos decide entrar al narco? Tendremos que entonces empezar, ¿cuánto es 6,000? ¿Cuántos son 8,000 pesos? ¿Qué tan difícil es conseguirlos? ¿Y por qué el narco lo está pudiendo hacer así? ¿Y por qué la gente está dispuesta a incluso a matar por esas cantidades de dinero? Es una pregunta que a mí a veces no me deja dormir.
O sea, es la inacabable lucha de clases que no ha acabado. Lucha de clases. Es definitivamente una lucha de clases, no ideologizada como la pensaba Marx, ¿no? Pero esto es injusto y como yo no más voy a tener una vida, no me voy a quedar aquí viendo cómo tú la vives y yo no, ¿no? O sea, como yo también la voy a vivir, ¿no? Siempre en los reclusorios es muy común oír que más vale 10 años como rey que toda la vida como peón, ¿no? Y tiene mucho sentido. Y es un tema de lucha de Entonces clases. aquí todo el sentido del mundo. Quiero regresarme a una pregunta que tenía yo para el principio, antes de que se me vaya la onda un poco más. Quería preguntarte, Paola, ¿tú quién eres? Es decir, ¿por qué te estoy entrevistando a ti? Porque me Cuéntamelo por qué sabes de ese tema, porque cometí el grave error de no presentarte. Así es que Ah, cuéntanos, Pablo. preséntame tú, Paola. Carreón, yo como. No. Yo puedo contar que es un excelente ser humano, que te quiero con el alma, que te conozco hace muchos años, que te extraño, que urge ya vernos, y que eres una gente muy preparada, que sabe mucho de lo que está haciendo, pero mejor cuéntame tú. Cuéntale a la gente que nos está viendo, que nos va a oír. Este, Bueno, yo trabajé mucho tiempo, siempre me he dedicado a los derechos humanos. Yo estudié Derecho y me enfoqué en los derechos humanos y luego en la política pública y trabajé en el gobierno de la ciudad mucho tiempo haciendo programas de derechos humanos transversales. Entonces, pues ahí estuve trabajando y luego me tocó estar en la Secretaría de Gobierno llevando como el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos al sistema penitenciario. Y ahí fue como un quiebre en mi vida, porque dicen que hay gente que cuando entra a la cárcel ya no sale, y yo soy de esas, ¿no? O sea, como que me obsesionó el tema de la cárcel en muchas aristas, desde muchos lugares distintos, ¿no? Me parece un tema de complejidad humana brutal, ¿no? O sea, desde la ética, desde la filosofía, desde el arte, desde el derecho, desde la economía. O sea, me parece que es donde se condensan muchas de las grandes preguntas humanas, ¿no? Desde la literatura. Entonces, pues me gustó un montón trabajar ahí y estuve trabajando muy buen rato desde la Secretaría de Gobierno ahí. Estuve al cargo del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México que trabaja con liberados. Cuando yo entré a trabajar ahí era así una covachita, una oficina con ropa vieja y sucia, que era lo que le ofrecían a las personas al salir de cárcel y ya. Y pues la verdad es que tuve un grupo bien padre de compañeros y compañeras con los que empezamos a pensar qué pasaba cuando la gente salía de cárcel y era como, uy, qué novedoso, porque la verdad es que no hay un solo instituto que trabaje con las personas al salir de cárcel. qué poca madre. No hay ni uno en México más que el de la ciudad y era como esta cosa de banco de ropa, ¿no? Y claro que es súper absurdo, porque ahora yo entre más lo pienso, digo, ¿cómo es que hablamos de reinserción social? Creemos que las cárceles son lugares de reinserción social cuando estás en la mayor exclusión posible, ¿no? Y cuando sales, que además es cuando el Estado más debería de preocuparse por ti, porque es cuando puedes ser un peligro social y volver a delinquir, no te tiran ni un pedo. O sea, no te dan ni una mano, no te ayudan en. Nada. Y entonces, pues empezamos a pensar y empezamos a hablar del tema y la verdad es que esto empezó hace 4 años y nos hemos topado en el camino con mucha gente que de pronto, o sea, de empezar a hablar la voz, a alzar la voz, pues nos hemos topado con muchas personas que venían haciendo lo mismo y cada uno desde nuestra isla y nos estamos ya conectando y creo que se está volviendo lentamente un tema de la agenda pública. Pero yo estoy convencida que en 10 años la gente no va a creer que no hacíamos prevención terciaria, que no hacíamos reinserción social real en México, que no le invertíamos ni un peso. O sea, una persona privada de libertad en un penal federal nos cuesta 55,000 pesos al mes. Chas. Y afuera el Estado no invierte ni un peso en ellos. Ni un peso. O sea, y me parece el absurdo más grande de política pública de seguridad. Y a veces pienso que pues es que el Estado tampoco le conviene que haya seguridad, ¿no? O sea, tampoco no está apostando por la justicia, está apostando por el castigo. Y ya. Hijo, pero eso es un regreso, es un retroceso histórico. ¿Sí? Dicen que cuando una sociedad brilla, las sombras que ocasiona ese brillo, pues son, si lo quieres ver en algún lado, lo puedes ver en los penales, ¿no? Desde su construcción, Paola. Cuando tú piensas en el cerebro que puede tener el arquitecto que ideó las celdas
y los penales. ¿Cómo meter a un tipo 24 horas al día con un foco prendido, siendo grabado cotidianamente, siendo humillado el resto de los 2 horas que le toca de aire? Yo creo que el tipo está igual de enfermo, es un psicópata. Ese arquitecto, ingeniero, es un bueno, eh, te cedo la palabra para no explayarme yo. Pues sí, les llaman instituciones totales, ¿no? Es total porque se acaba, porque no, porque es un círculo en el que nada entra, ¿no? Es una muralla gigantesca en la que ni ellos salen ni nadie más entra de fuera y todo lo que sucede adentro siempre es un misterio para todos los que estamos afuera. Eso para los que lo pensamos, porque la verdad es que la gente lo pone como un repositorio de basura, ¿no? Es como, ay, que se vaya a la cárcel, o sea, ¿por qué tiene tanto éxito el punitivismo penal? ¿No? O sea, me robaron, ¿sabes qué? Yo tengo un trabajo honesto, chato, y salí de mi casa y me robaron el celular, que me costó 8,000 pesos, y yo no le robo a nadie, y, o sea, este güey que se vaya 10 años a la cárcel, porque se ponga a trabajar, ¿no? O sea, es como ahí se acabó el análisis No hay social. análisis. Y es, No hay análisis. y es muy popular, ¿no? O sea, esto que te acabo de decir es como lo que oyes todos los días, todos los días, todos los días, y no hay No. análisis de por qué está sucediendo, ni cómo lo puedes prevenir, ni qué además, ni qué responsabilidad tenemos todos en esto, ¿no? Pero, o sea, es la parte que no queremos ver y por eso se va a seguir multiplicando hasta que la tengamos que voltear a ver, o sea, esta realidad, o sea, no vamos a lograr nada con subir las penas, ¿no? No. Ahora en vez de irte 10 años a la cárcel, te vas a ir 15. O peor, porque por ejemplo en temas como feminicidios o secuestros, ahora son 140 años. O sea, son unos absurdos, de veras muy idiotas, ¿no? O sea, de, ay, no, pues la gente ya no va a secuestrar porque antes eran 100 años y ahora van a ser 140. Le llamamos la muerte social, ¿no? O sea, no se atreven a decirlo con todas sus letras, están condenando, o sea, están súper en contra de la pena de muerte, pero están condenando a la gente a la muerte social. Como además si tuviéramos un sistema de justicia que pueda sostener en serio que estas personas son culpables, cuando todo se corrompe aquí. Como si Entonces, tuviéramos un sistema de justicia. Perdón que interrumpa, pero nuestro sistema es todo menos de justicia, Paula. Es un sistema legal, pero la justicia es algo que a veces los visita. no, y no solo eso, es un sistema de seguridad. Por eso a mí me molesta muchísimo que hablen de seguridad, porque la seguridad no es lo mismo que la justicia. ¿No? O sea, que tú estés seguro con tus bienes no es lo mismo que sea justo, o sea, que eso sea justo. Ni para el que no tiene lo que tú tienes, ni todo lo que viene después, ¿no? Y a mí eso es lo que por eso te decía, a ellos les interesa mantener el sistema de seguridad como está, porque además está terrible, no es como que tampoco ni siquiera vivamos en una sociedad segura. Vivimos en una sociedad segura y en una sociedad injusta. Entonces, nos está Bueno, distamos de entrada de vivir en una sociedad. Ya para empezar. Pero para seguir, yo creo que efectivamente pues es terrible. Ayer tuve un programa con la mamá de Brenda, tú la conoces, y del caso Vallarta, el vocero de este chavo Vallarta que tiene ya, pues creo que, no estoy seguro si son 18 años o 15 años guardado, ¿no? y sin dictarle sentencia. La mamá de Brenda nos contó de violaciones multitudinarias, de tortura, y yo le preguntaba, pues entonces, saliendo, acabando todo esto, Brenda sale pronto, porque lo recomendó las Naciones Unidas a manera de urgente. Ojalá así sea. Pero ya saliendo, ya se hizo justicia. ¿Y qué ¿Cree te contó? usted en la justicia? ¿De verdad cree que esto puede ser justo alguna vez? No, pues claro que no. Nadie puede creer ni en justicia, ni en el sistema de justicia. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en otros países que ha funcionado? ¿Tú qué sabes de este asunto? Pues lo que se ha hecho y que el presidente claramente no quiere hacer, yo sé que tú le tienes mucha empatía, Sí. pero es el sistema, un sistema que se llama justicia transicional, chato, que es como un paréntesis en tu historia, en donde cuestionas todas tus instituciones y toda tu capacidad institucional para hacer justicia. Y dices, no puedo, el problema es mucho más grande
de lo que yo puedo como Estado contener. Claro. Tradicional. No puedo. No tengo las policías suficientes, los ministerios públicos, los fiscales capacitados, los defensores de oficio, las cárceles. No puedo. O sea, tienes un país con 97% de impunidad. Entonces, lo que han venido haciendo, y son igualitos, Calderón, Peña y Andrés Manuel, es decir, ya les prometo a las víctimas que ya no va a haber impunidad y entonces pongo más lana a la Guardia Nacional y me dio ahí una reforma con el Poder Judicial y entonces ya los vamos a castigar a todos. ¿Tú a dónde crees si es un éxito? Si es un éxito la Guardia Nacional, ¿cuánta gente crees que se va a juzgar? Si tenemos un 97% de impunidad, ¿llegamos al 90%? O sea, ¿tendrás el 90% de víctimas sin justicia? Cuando mucho. Pero ahora la pregunta es, si no se hace esto, ¿qué se hace? Ahí voy. La justicia transicional es acepta que no puedes. De entrada. Y ninguno ha tenido los pantalones de decir no puedo. Necesito entrar en un estado de excepción y ese estado de excepción se llama justicia transicional. Y es transicional porque transiciona de un conflicto a la paz y para poder transicionar hace procedimientos especiales. Y esos procedimientos especiales consisten en amnistías, consisten en comisiones de la verdad, consisten en un montón de mecanismos que se han hecho en otros países como Sudáfrica, como Colombia, como Guatemala, ¿no? Como Yugoslavia, que te hacen decir, no es cierto, no voy a ir contra todos, porque no puedo, no tengo la capacidad. Pero voy a empezar a decir, ¿qué pasó en México entre 2002 o 2000, quién? Cuando tú quieras, en 2008 a 2000, en un periodo de tiempo específico, a 2020, que hizo que hubiera tantos muertos en el país. ¿Qué fue lo que pasó en este periodo? Pues hubo un problema de narcotráfico en el que estuvieron involucrados tantos cárteles y donde había además tráfico de armas con el gobierno de Israel o con el gobierno de Estados Unidos y en donde estos eran los principales proveedores de armas y estos eran los principales narcotraficantes, ¿no? Y empieza a hacer una investigación específica de qué era lo que estaba pasando en cierto territorio y en cierto periodo de tiempo. Y para eso tienes comisiones de la verdad, que son unos organismos muy complejos de armar, en donde generalmente acompaña a Naciones Unidas, ¿no? U otros países, para investigar qué pasó y quiénes eran los peces gordos, ¿no? Y entonces para agarrar a los peces gordos, pues agarras a peces chiquitos. Y entonces les negocias, ¿no? Les negocias las sentencias y les dices, oye, pues tú tendrías cargos de 15 años, pero te la voy a bajar a 5 si me colaboras. O a lo mejor tú eras un narcomenudista que nada más vendías marihuana y cocaína en cantidades menores, entonces te voy a dejar salir, pero si me dices quién es tu jefe. Y esas son las amnistías en la justicia transicional, no las que el PG nos vino a vender. O sea, él nos dijo que iba a sacar a mucha gente que está en la cárcel injustamente, y estoy de acuerdo, por sus condiciones sociales y económicas, y también a muchas personas indígenas que no tuvieron defensa adecuada ni en su idioma. Está bien sacarlas, pero no es un proceso de justicia transicional. Estas personas no te están dando información para llegar a una verdad nacional en un proceso transicional. Lo hizo con la Constitución y además no ha salido nadie. Ok, pero eso es posible en un país como México. Es que si fue posible en Sudáfrica, en Colombia, ¿no? Tenían una guerrilla, o sea, en Guatemala, o sea, no ha sido posible porque no han querido. O sea, yo no veo, o sea, lo que para mí es imposible es que el sistema siga como ha estado durante todos los sexenios, sobre todo los últimos 3 sexenios, con la misma fórmula, llegando a los mismos resultados. Eso es lo que me parece imposible. Tratemos otras, porque Claro. ahí no solo llegas a la verdad, ¿no? Entonces ya, agarras a los peces gordos y en ellos pones toda la maldad del mundo y dices, estos fueron las personas que hicieron que este país estallara en la violencia en la que estalló y los meto a la cárcel y muy mal y les doy 800 años y ahí todas las víctimas van y les mientan la madre y hablan con ellos y se hace algún tipo de justicia restaurativa, pero sobre todo cambias, ya entendiste qué pasó, entonces cambias tus políticas y entonces legalizas las drogas o haces un cambio o le dices a Estados Unidos que ya no puedes seguir teniendo X tratados comerciales y te siguen mandando armas por no sé dónde. O sea, ya sabes dónde está la cosa y puedes presionar a otros gobiernos de otra manera, ¿no? Pero tienes que cambiar la fórmula, porque si al final las drogas siguen estando prohibidas, las armas siguen entrando, pues no importa que hagas todo este esfuerzo de justicia transicional. Y eso es lo que a mí me parece sospechoso. O sea, pues no quieren legalizar nada, no quieren cambiar nada, ¿no? Estamos subiendo penas y haciendo que cambiamos cosas cuando no estamos cambiando nada, porque a mucha gente no le conviene, desde los narcos hasta muchos políticos. Y estamos llegando muy atrás a esta discusión de las drogas, ¿no? Ya está Canadá con todo, ya está Estados Unidos, vamos a llegar,
nosotros en 10 años a comprarles marihuana a los gringos. Bueno, pero a ver, vamos a ver, desde un principio. Entonces, si yo tengo una sociedad con un salario promedio, que de ese salario a la esclavitud, pues hay 2 horas de trabajo, ¿no? O que no me alcanza para comer, que no me alcanza para vestir, que no me alcanza para vivir. Siempre sobrevivo. Si yo vivo en una sociedad en la que no hay escuelas, en la que la salud es una venta, si yo vivo en ese tipo de sociedad, tengo que empezar por ahí, ¿no? Ayer terminé el otro programa, el de ayer, recordándoles a todos que, bueno, Cervantes escribió el Quijote preso, que Cristo estuvo preso, que Sócrates estuvo preso, que Platón fue vendido como esclavo, es decir, en este país prácticamente, bueno, es, como diría el peje con el cual tengo tanta empatía como tú dices, es un timbre de orgullo de haber estado preso. Sí, pero Porque eso fue, bueno, pues muchísimos estuvieron, Mandela estuvo preso, ¿no? Y luego todos, este, Mújica estuvo preso y fue presidente. O sea, tenemos la cárcel a veces puede ser este trampolín, ¿no? este Político. timbre de orgullo político, porque te enfrentas con un sistema que te hace pomada y con el cual es imposible. Yo siempre cuento la misma historia, que es cuando tú vas a México, de Querétaro a México, voy a visitar a Paola. Y entonces dice máxima 80. Y si tú te vas a 80, te chocan porque se te estrellan todos los que van atrás, ¿no? Si tú le haces caso a la guía roja, bueno, a los letreros de la carretera, y tú vas al aeropuerto, haz la prueba, llegas a la Basílica de Guadalupe. ¿Ah, sí? Ah, sí, ya me pasó. ¿En Es decir, serio? es un país donde las calles tienen diferente nombre cada cuadra, donde se repiten los números. Es un país muy interesante en muchos aspectos. El grave conflicto no es la pobreza, el grave conflicto es la miseria, porque la miseria no tiene nada de digna. No puedes guardar un trocito de ética, ni de moral, ni de dignidad. No es digna. La pobreza tal vez tiene un cierto aspecto que puede ser salvable, pero en la miseria en la que han vivido, la mayor parte, bueno, una buena parte de los pueblos en México, sumidos no quiero hacer la retaíla y que digas que esto es la mañanera, ¿verdad? Pero yo creo que si ahorita, por ejemplo, el PG se avienta la puntada de decir, vamos a hacer una justicia, esto que tú propones, que me parece muy inteligente, el PAN, el PRI, los gringos mueren. Mueren. Bueno, nos invaden pasado mañana. ¿Cómo que vas a legalizar las drogas? Digo, yo personalmente, mi punto de vista es, legalícenlas todas, no nomás la mota. Legalícenla. Somos ciudadanos mayores de edad. Yo puedo decidir si me quiero morir con un litro de whisky o con 2 kilos de morfina, ¿no? De heroína o de tachas. Yo soy un ciudadano mayor de edad. Tomarse en serio la libertad. Sí, pero ese Exacto. discurso que tú dices, o sea, está padre debatirlo. Quiero agarrar dos cosas. Una, nada más compartir un tuit que te estaba buscando justo porque ayer lo tuiteó una colega y me pareció muy impresionante. Y se pregunta a un grupo de jóvenes de origen rural e indígena que están en prisión, ¿qué acciones consideran una enfermedad social de nuestro tiempo? Me responden enfáticamente, la esclavitud. O sea, los que creemos que la esclavitud ya se acabó, pues creo que no, ¿no? Y ellos lo viven en carne propia, pero regresando un poco al tema de por qué a mí no me ha gustado la política que ha estado haciendo el presidente. El presidente tiene mayoría para lo que le conviene y para lo que no, le da mucho No. miedo la guerra con Estados Unidos, ¿no? Y el ejemplo más claro son los migrantes, o sea, cuando tiene mayoría en ambas cámaras y puede hacer un cambio de política que además él prometió, o sea, no se nos está ocurriendo de la nada. Él la prometió en Tlatelolco, ¿no? En los foros de paz, cuando ya había sido electo presidente. Y a muchos nos dijo que los militares iban a salir de las calles, está en 100,000 videos y lo que está haciendo es hacer la Guardia Nacional
militar, porque estamos a punto de mí, ¿se acuerdan? Si no nombra un militar en unos días enfrente de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Entonces, mira, yo lo que he visto es una política en la que hay más militares, que me aterra por principio. Y por historia. Y por historia, y porque no, porque estamos encargándoles a los militares desde el aeropuerto hasta la seguridad, ¿no? Y las fronteras y los mares, y pues, ¿cuántos son y cuántos queremos que sean? Claro. Pues, para que nos baste para todo eso. ¿Y por qué no le apostaron a las policías? ¿Y por qué? Entonces dicen, no, pues es que hay un tiempo en la Constitución para que se vayan. Yo no he visto 24. un solo fortalecimiento a la policía, al contrario. Veo que su política es subir penas y subir la prisión preventiva oficiosa para todo. Y vi un presidente que me perdió el día que salió con un, ¿cómo se llama esto? Un grillete, diciendo que había cerrado Islas Marías y que la tortura se iba a acabar. Y que en ese lugar, que había sido un lugar de tortura y la peor cárcel del mundo, iba a construir un lugar para que los niños fueran a ver el mar. Y entonces tuvo la ovación nacional más grande del mundo, porque está cerrando una cárcel para que los niños vayan a ver al mar. ¿No te parece muy, muy conmovedor? Es romántico. Cabrón, cerró la mejor cárcel del país, la única que tenía un enfoque de reinserción social, la única que no rompía a los presos, o sea, el alma de los presos, la única en donde comían carne que ellos mismos, o sea, tenían granjas, tenían mar, o sea, era una cosa súper bonita. Yo la conocí personalmente, mucha gente trabajó en ese modelo y lo fue y lo cerró. Cuando tienes un país con un litoral enorme para que los niños conozcan el mar, fue y cerró ese espacio que era el único que funcionaba como cárcel, y como nadie la conoce y como es una institución total, él fue a decir que era la peor cárcel porque todo el mundo se quedó en Pedro Infante y en revueltas. Y Bueno, no es te recuerdo que ahí fue donde violaron 6 tipos a esta niña, la hija de Brenda, perdón. Sí, O y te sea, recuerdo que después de eso salió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace 8 años. Además, los presos se amotinaron hace 8 años. Y entonces, de los milagros que suceden en este país, que son muy pocos, esa fue una recomendación que cumplieron. Hicieron el modelo de reinserción social en Islas Marías y le metieron un lanal. Y se metió mucha gente a trabajar ahí para hacer un modelo de reinserción social real. Y cuando por fin funcionaba, y esa cárcel a la que le pasó eso a Brenda ya no existía, ni tampoco la de Revueltas y tal, y por fin lo habían logrado, la cierra. La cierra porque me parece que es discursivamente pues muy aplaudible, porque pues, a mí me hubiera ganado con eso si hubiera dicho, ay, claro, en vez de cárceles hagamos lugares donde los niños conozcan el mar. Pero no es a mí cierto. me gustaría que no hubiera cárceles. Esa es la realidad, ¿no? Claro. Al que, es decir, no puede estar un tipo, por ejemplo, te cuento, aquí en Querétaro, tú has vivido aquí años, ¿no? Aquí encuentran a nuestro gobernador recogiendo pacas de dinero y está preso, digo, está libre y sigue gobernando, ¿no? Y a un cuate lo meten 18 años por haberse robado un celular. Hoy, hoy le pusieron 120 años de preso a este cuate que tenía su secta Nexus, ¿no? 120 años. Sí, va a salir a tiempo. Y tiene como 60, ¿no? O sea, Sí. también son... Y no nos acabamos de decir que lo estamos condenando a la muerte social. Son imbéciles. Bueno, yo he oído que hay gente que tiene 7 cadenas perpetuas. A ver, ¿Qué haces con esas eso? personas? ¿Qué haces con ellos? O sea, si no tienes ninguna posibilidad de un porvenir, las condiciones en las cárceles son deplorables y no les das ningún tipo de libertad, ni de satisfacción, ni de dignidad, ni nada. Y ¿Qué cuando haces con salgan ellos? tampoco. Pues estás promoviendo los suicidios dentro de prisión o los motines, o que se dedican a delinquir dentro de cárceles. ¿Qué más les puede pasar? O sea, tienes 240 años en prisión, pues sigues haciendo extorsiones desde la cárcel. No, Y mato beneficias a gente. tu familia. O sea, no, en serio nadie está pensando el modelo penitenciario y el modelo de castigo como el absurdo que es. Me voy a regresar. Me voy a regresar para preguntarte algo lindo, porque si no, esto puede no parar. Ok. ¿Cómo se debe hacer según tu visión? Es decir, cerramos las cárceles. No. Yo creo que, por ejemplo, uno de los conflictos más graves que tiene México ahorita es su tema de justicia, su sistema legal de justicia. Si a alguien yo colgaría personalmente de cada poste que encuentre es a la mayor parte de los jueces que he visto, ¿no? Porque
la verdad es que es ridículo que para decir que te quedes 4 meses, tengas 2 años en un juicio en el que todavía las pruebas no son reales, se equivoquen, te regresen. Es kafkiano. ¿Te acuerdas? Sí, es totalmente kafkiano. Es el libro ese. Pues mira, ¿Cómo se debería ser, Paul? si yo tuviera una varita mágica, digo, no, Sí. no transitaría luego o sea, soy abolicionista, pero entiendo que generaría un conflicto social muy grande, porque pues la gente, o sea, hay conductas humanas que entiendo que merezcan un castigo como tal, y entonces entendamos a la cárcel como castigo, o sea, porque le llaman reinserción social y no es cierto, o sea, es un castigo. Y entonces Claro. hay gente que violó, hay gente que mató, hay gente que secuestró, o sea, hay conductas muy graves que laceran sobre todo los cuerpos y las vidas que tal vez merezcan este tipo de penas. Y en este tipo de penas los privas de la libertad y ya, pero y es suficiente, ¿no? Como en países como los escandinavos tienen muy buenos sistemas penitenciarios, porque los tratan humanamente y cuando estas personas salen, los que llegan a salir, pues no reinciden, porque no los rompieron, porque los vieron como personas, ¿no? Y porque tienen posibilidades de vivir de algo desde antes y después. Pero Y yo, por porque se ejemplo, ¿te encargan de acuerdas? eso, porque ellos lo ven como un fracaso estatal y claro, o sea, la reincidencia es el fracaso total del sistema de justicia. De nada sirvió todo lo que hiciste si al final la persona sale libre y reincide. Nada. Y tú eres el culpable, Estado. Entonces, bueno, yo primero que nada dejaría, lo que sí quitaría es los delitos, todos los delitos que tienen que ver con delitos patrimoniales, robo, fraude, lavado de dinero, todos esos creo que tienen otras salidas, ¿no? Que es la reparación del daño. Lo que más te importa es que esa persona repare lo que robó, no que se la pase mal 10 años, lo cual no te regresa a ti nada. No, además, alguien que se robó mucho dinero, perdón, no toca la cárcel. Ah, no, no. Vamos a ver qué pasa con los Oya, pero también o Duarte son de los pocos ejemplos, ¿no? Pero bueno, eso. Y creo que eso te ayudaría como Estado a priorizar los delitos más graves, a en serio ir por las personas que están generando la violencia extrema en este país y que están lacerando a la sociedad. Si tú dejas de perseguir chavos en las combis, ¿no? Vendedores de mota, o sea, y te dedicas en serio a ir contra las personas que están gestionando, liderando el lavado de dinero, el tráfico de armas, el tráfico de la trata de personas, la trata de órganos, pues entonces sí, ¿no? O sea, podríamos hablar de priorizar eso y a lo mejor hablar de cárceles abiertas para otros delitos, que son más bien como procesos en los que se hace justicia restaurativa, ¿no? Se habla con la víctima y la persona que cometió el delito y los dos pueden llegar como a un acuerdo de, oye, pues vas a estar 2 años aquí haciendo trabajo comunitario o 3, y en ese mismo tiempo vamos planeando contigo un plan de vida, qué quieres hacer cuando acabe esto y cómo le hacemos para echarte la mano, porque queremos que la gente, todos quieren ser mecánicos, pues no, habrá quien quiera ser, no sé, contador, Poeta. físico, poeta, y no les damos las opciones de vida, ¿no? Entonces, como generar con ellos planes de vida y desde luego creo que hay que hacer mucha prevención terciaria y primaria, y eso incluye, pues en serio, revisar nuestra economía y cómo estamos haciendo. Incluye cambiar el país. Pues sí, o sea, es que si no nos damos cuenta, o sea, entonces van a decir, no, pues mejor subámosle las penas y a ver si los asustamos. Sí, sí hay que Bueno, cambiar. tú eres abolicionista. Yo estoy a favor de la pena de muerte. Soy medio abolicionista. O sea, la combinación es terriblemente mala. Pero bueno, es decir, a los que te transaron 1 millón, 10 millones, 1,000 millones en Mil pesos o en pesos. dólares, esos, que te paguen y te paguen Y que con hagan trabajo a favor intereses. de la comunidad. Exacto. Claro. Ahora, Que que apaguen no, incendios, que siembren árboles en los cerros, que pongan topes, o sea, que ayuden, ¿no? claro, Y que te pero, paguen. y que no te cuesten 50,000 pesos mensuales. Y que no sigan robando, porque los estás dejando sin redes familiares, sin ingresos, con mucha violencia que viven dentro de las cárceles. Y de todas formas van a salir, porque los Y delitos si que no tenían trabajo antes, menos trabajo van a tener ahora, hombre. exacto. Basta, porque además sales a la calle y ¿qué? ¿No te piden que no tengas sentencias penales para darte un trabajo? Claro. O sea, es que también en eso somos hipócritas, ¿no? En la ley de ejecución penal dijeron, no, pues ya no vamos, claro, qué inteligentes, ya no vamos a pedir la carta de antecedentes porque los discriminamos. Menos en los siguientes casos.
A, B, C, D, Z, y al final la última dice, o en los casos en los que el patrón lo considere. No, está cabrón. Y aparte son tontos. Mira, Paula, ¿te acuerdas hace poco cuando dijeron que iban a empezar a regresar a los migrantes mexicanos? Y entonces por el terrorismo y por no sé cuántas tontas tonterías que se inventaron esos cuates. Trump. Trump. Bueno, con que hubieran dicho, con que sea sospechoso, para que no fuera una cuestión racial, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero no se les ocurre. Necesitan un vocero, ¿te acuerdas que Fox tenía uno? Que decía lo que decir el presidente. Lo que quiso decir el señor presidente fue. Ahora, yo creo que suficiente castigo tienen muchos. Por ejemplo, un expresidente que tuvo todo el poder de hacer todo lo que pudiera por un país que votó por él, fue Fox. A mí personalmente, aunque pague, porque aunque pagara lo que se robó, mucha gente perdió la vida por él. Mucha gente está en la cárcel todavía. No, pero entonces ya estamos hablando de 2 delitos distintos. O de 10. Claro, y lo mismo con Calderón. Claro. Y si se cuida el presidente también. También. Pero aquí yo voy a ser muy feliz de ver un coro de expresidentes cantando las mañanitas. Ojalá que sí. O sea, ojalá que sí los veamos ahí, porque pues a lo mejor eso sí desincentiva el delito en las altas esferas del poder, ¿no? Vamos a estar al pendiente de ver cómo cantan. Vamos a ver, ojalá. Los niños cantores de Almoloya se puede llamar. Está muy cantado, pero no vemos nada. O sea, también sale el presidente a decir que ni siquiera tiene una investigación sin fuegos en México. Entonces, pues, ¿Cómo? ¿Cómo van a meter a los demás al bote si el principal? Bueno, y hoy sale un diputado del PRI a decir que el gobierno mexicano debía de pagarle el abogado a Cienfuegos. Sí, no, ya está como muy surrealista. Bueno, de pagarle el abogado pues porque está fuera de México y eso es lo que hacen los consulados. Por eso que se la pague el PRI, ¿no? Digo, yo creo, con todo respeto, cada quien. Pero bueno, ya no quiero alargarlo más. Me da un placer enorme verte, quiero verte, pero en vivo ya pronto. Sí, pues ya hay que organizarnos, Chato, ahora que pase esto, como dicen que es lo que todo el mundo dice de ya no nos vimos, es cuando pase la pandemia, pero sí nos vamos a ver. Urge. Va a estar muy bueno. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación, Chatito. ¿Con qué cierras, Paola? Pues con eso, como el llamado a la reflexión de si te asaltan, si te pasa algo malo, ¿qué es lo primero que piensas y por qué lo piensas y a dónde más puede llevarte tu reflexión? Digo, sin justificar el delito, o sea, no es una justificación, sino entender, ¿no? O sea, tratar de entender por qué muchos delitos se cometen y qué podemos hacer para evitarlos, todos, víctimas incluidas. Empezar por una culturización, ¿no? Empezar por educar, empezar por ver cómo va la vida, porque... Y dejar de exigir cosas como que se aumenten las penas, ¿no? Saber que el tema es mucho más complejo que eso. Ni que fuéramos del Partido Verde. Pero bueno, cada quien. Ay, tú dijiste que estás a favor de la pena de muerte como los del Verde, qué vergüenza. No, bueno, pero lo que pasa es que... Pero no de ese tipo de... No lo vuelvas a repetir y menos en público, por favor. Mira, te voy a decir una cosa, con todo respeto. Yo no considero que alguien que ha hecho tanto daño pueda tener un juicio de tantos años para que le digan cómo va a pasar con los Oya, ¿no? Oye, negociamos, le bajamos aquí, no toco la cárcel, me voy a mi casa, no te puedo pagar porque pues ya me lo gasté. O sea, no puedo creer que gente que meten casi 1000 armas al día al país durante los últimos 15 o 20 años quiera pensar que pues, no puede el país ya ni defenderse, ¿no? No, pues andas republicano en tus pensamientos, revísate. Híjole, me acabas de dar... No, en el callo, ¿verdad? Híjole, digo, retráctate. No, porque eso es lo que dicen, lo que acabas de decir es muy republicano. O sea, tú no tienes el poder sobre la vida de otro por muy haya hecho lo que haya hecho, punto. O sea, ese es el principio que aplica. Y además no tienes un sistema de justicia que te asegure que esa persona a la que el Estado acusó sea verdaderamente culpable de los delitos. Bueno, estamos hablando de los Oya en particular, pero en general, imagínate toda la gente que acabaría con pena de muerte probablemente siendo inocente. O sea, tendría que ser de un país
impoluto de corrupción para que eso tuviera algún sentido, pero además creo que... Pero también dije que empezaba por los jueces, ¿eh? No, chat. Vale, entonces me volvió republicano. Mira, ha sido el peor insulto que me han hecho en los últimos años. Pero Así es con amor. Se me lo merezco por mamón. Está bien, Paola. No, dije que es con amor. Ya yo dije, ahora sí, ya. Doble. Oye, tú ahorita te pones autogoles. Está bien. Pues mira, con esto terminamos. Un abrazote. Te mando muchos besos. Yo también te mando muchos besos. Cuídate mucho. Igualmente. Hasta luego y muchas gracias a los que nos vieron por aguantarnos. Gracias, pélennos de vez en cuando y denle de vez en cuando otro like. Y si pueden recomendarnos, se los agradeceríamos mucho porque estamos muy solos. Pero esto fue... Plural. Ya no te acuerdo. Yo soy Jesús Carreón. Yo Paola Zavala. Y tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Bye bye.